Vamos a ir a la palabra del Señor en Lucas capítulo número 6. Lucas capítulo número 6. Y quiero que vayamos al versículo número 27. Lucas capítulo número 6 y el versículo número 27. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que Dios nos habla que debemos de hacer con aquellas personas que de pronto no caen muy bien, con aquellas personas que tal vez no son de nuestro agrado, o más bien por el contrario, nosotros no somos del agrado de esas personas. Dice la palabra del Señor, pero hay un pero allí, dice: pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Nos dice 4 cosas del Señor Jesús que vamos a estar desarrollando en los próximos minutos. Nos da 4 instrucciones. Ese pero el Señor Jesús lo coloca después de que veníamos estudiando en el servicio anterior unos ayes. ¿Qué son los ayes? Unos juicios. Y entonces Dios venía hablándonos allí a través de su palabra de unos castigos que van a venir sobre personas que no quisieron obedecer a Dios, que van a venir sobre personas que le dieron la espalda a Dios, unos ayes, unos juicios que van a venir sobre personas que no amaron a Dios. Y dice la palabra de Dios: mientras esos juicios vayan a venir sobre esas personas, a ti te va a pasar algo diferente. ¿Amén o no amén? Dice, pero a ti no. Es decir, van a estar cayendo juicios sobre la gente, pero a ti no. Van a estar derramándose los ayes sobre la humanidad, pero al Hijo de Dios le digo otra cosa. Es decir, que hay un mensaje para la gente mala, y ese mensaje para la gente mala son los ayes, los juicios de Dios siendo derramados sobre esa población. Pero al Hijo de Dios, Dios nos dice otras cosas. Al Hijo de Dios, Dios nos habla otro mensaje, y no es que sea otro mensaje diferente, sino que Dios va a hacer distinción, y usted ya lo sabe muy bien, entre el bueno y entre el malo. A cada uno Dios le pagará conforme a sus obras. Entonces dice aquí la palabra de Dios, nos vamos a centrar hoy en estos 2 versículos. Dice, pero a vosotros, primera característica, que oís. Entonces, ¿qué hace un hijo de Dios? Oye la palabra de Dios. ¿Qué hace un hijo de Dios? Escucha la voz de Dios, no escucha la voz de su propio corazón, no escucha la voz del desánimo, no escucha la voz del enemigo, no escucha otra voz diferente que no sea la de la palabra de Dios. Si tú quieres ser un hijo de Dios, necesitas oír la palabra de Dios. Exclusivamente eso es lo que tú tienes que oír. Cuando nos ponemos a oír consejos seculares, nuestra vida va a ser destruida. Cuando nos ponemos a oír consejos que no edifican, consejos que no convienen, consejos que son contrarios a la palabra, dice la Escritura que es como un ciego guiando a otro ciego. ¿Y ambos a dónde van a caer? Al hoyo, al hueco ambos. Es decir, que cuando una persona se pone a oír consejos que no debe, lo están dirigiendo hacia el hueco, hacia el hoyo, lo están dirigiendo hacia caer allí en la destrucción, a caer en la ruina, lo están dirigiendo allí a la misma condenación. Gracias. Entonces lo están dirigiendo por el mal camino. Pero, mi hermano y mi hermana, la palabra del Señor nos dice: pero ustedes que son hijos de Dios, oyen la voz de Dios. ¿Cuántos queremos oír la voz de Dios? Amén. Ahora más la Biblia, leamos más la palabra del Señor. Un hombre de Dios un día decía: no digas que Dios no te habla cuando tu Biblia está cerrada. Y qué frase más verídica que esa. Y decía: no digas que Dios no te habla si tu Biblia está cerrada. Abre la Biblia, lee la palabra de Dios, porque ahí hay muchos mensajes de parte de Dios para tu vida. Ahí en la palabra del Señor hay muchas frases, muchas prédicas, muchos consejos, muchos mandamientos, muchas advertencias de parte del Señor para nuestras vidas. Entonces nos dice aquí la Biblia: pero a vosotros los que oís os digo algo. Y este mensaje de pronto hoy no tenga
mucha acogida, porque es uno de esos mensajes que va a tratar de incomodar nuestras vidas, pero aún así la palabra del Señor dice: os digo, amad a vuestros enemigos. Impresionante eso, ¿verdad? La palabra del Señor nos dice algo bueno que yo sé que la mayoría aquí ya sabemos, que tenemos que amar a nuestros enemigos, pero llevar eso a la práctica es una situación muy compleja, es una instrucción muy básica: ama a tu enemigo, pero llévelo a cabo y lo verá que es algo muy difícil. Llevar a cabo el amar a nuestros enemigos es algo muy difícil, porque por lo general, ¿qué queremos hacer con un enemigo? Desquitarnos. Por lo general, ¿qué queremos hacer con un enemigo? Que ese enemigo sea destruido. Por lo general, ¿qué queremos hacer con un enemigo? Pues ni siquiera verlo, que ni se me aparezca, yo no quiero hablar con él. Y de pronto esas personas que por alguna situación, el hogar no les funcionó, el matrimonio no les funcionó y esa pareja se le volvió el enemigo, por algo se divorcian, porque dicen: yo ya no me aguanto más la convivencia con esa mujer o con ese esposo, porque ya se me volvió, fue un enemigo, un dolor de cabeza todos los días, y por eso se separan, porque ya ni siquiera ni se aguantan verse. No quieren volver a verse, no quieren volver a hablarse. Cada vez que le habla le causa una irritación en el corazón, le causa una irritación allí en el interior, y con solamente ver a esa persona, ¿cuántos tal vez nos ha llegado a pasar que una persona que nos cae mal o que le caemos mal o con la que hemos tenido conflicto, con solamente verlo o verla se nos dañó el rato? ¿Cierto que sí? Como que con solamente ver a esa persona, como que uy, me amargó el día. Y todo iba tan bien en este día hasta que llegó esa persona. Estás en una invitación, en algún almuerzo, y llega preciso en ese almuerzo esa persona con la que tienes un conflicto, y se amargó el almuerzo, ya me pasó el apetito, ya como que no quiero seguir comiendo. Son personas que como que dañan el ambiente, pero Dios dice: ¿qué tenemos que hacer con ellos? Amarlos. Amar en la Biblia parece ser algo contradictorio para la época en la que el Señor Jesús habló este mandamiento. ¿Por qué? El Señor Jesús está en un tiempo en donde el imperio romano había tomado total dominio y gobierno sobre la población. Usted ya lo sabe, lo hemos hablado muchas veces en un contexto histórico. Entonces se está gobernando el imperio romano, y los israelitas, los judíos, ¿será que tenían mucho amor por los romanos? No, odiaban los romanos. El hecho de que un romano llegara, eso eran las expresiones o las experiencias que le estoy mencionando en este momento a usted. Se le amargaba el almuerzo a los judíos. Que llegara un soldado romano por allí, se le amargó el día, qué fastidio, qué pereza. Mire otra vez esos romanos allá que están gobernándonos, que nos están subyugando, esos romanos que nos están oprimiendo con impuestos. Decir que para un judío ver a un romano, eso era la cosa más desastrosa. Para un impío ver a un romano era algo detestable. ¿Se acuerda que la palabra del Señor nos lleva a pasajes tales como de que los judíos no se sentaban a la mesa con quienes? Con los gentiles, porque eso era algo repudiable. Es decir, que los judíos tenían allí una cultura de que ellos decían: con esa gente pecadora a metros. Y entonces eran los enemigos. No era porque fuesen pecadores y ya, era porque los pecadores eran enemigos del pueblo de Dios. Y entonces eran los enemigos que tal vez usted y yo podríamos llegar a tener dentro de nuestra casa, dentro de nuestra familia, que ahorita vamos a estar estudiando un poquito eso, dentro de la empresa, dentro de la universidad, del colegio. Pueden haber enemigos nuestros. Dice la palabra del Señor entonces que los romanos estaban allí gobernando todo el pueblo de Dios, y los romanos eran enemigos de los hijos de Dios. Y cuando nosotros analizamos ese contexto, había una secta llamada los celotes. ¿Alguien se acuerda quiénes eran los celotes? Los celotes eran casi que un grupo guerrillero o revolucionario o armado que había dentro del mismo pueblo de Dios. Y ellos habían llegado a tal punto de tomar venganza propia por sus propias fuerzas, y entonces habían llegado al punto de incluso matar a algunos romanos, algunos soldados romanos, porque ellos decían: ellos son nuestros enemigos, y los mataban literalmente. Así se trataban a los enemigos. De esa manera se trataban a los enemigos. ¿Por qué? Porque ellos anhelaban volver a ser una nación libre.
como en el tiempo del rey David. ¿Se acuerda el tiempo del rey David? Era una nación donde eran libres, era una nación donde ellos gobernaban, era una nación donde ellos más bien dominaban al filisteo, dominaban al amorreo, dominaban a todas esas naciones extranjeras. Y ellos eran los que llevaban el imperio allí. Y cuando los papeles se intercambian, y ahora es el imperio romano el que los tiene dominados a ellos, ellos los odiaban, los odiaban. Encontramos versículos tan puntuales como Mateo 5:43. Ya va a aparecer aquí proyectado, porque hoy vamos a leer varios versículos. Si lo quiere buscar allí en la palabra, búsquelo en la Biblia, pero ya lo vamos a proyectar también aquí. Dice Mateo 5:43. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? Oísteis que fue dicho. Una cosa fue dicho. Jesús dice en su sermón del monte, de hecho está en pleno sermón del monte, y le dijo a la gente: ustedes escucharon algo, ustedes oyeron un mandamiento. ¿Y cuál fue ese mandamiento? Dice ahí la palabra de Dios: amarás a tu prójimo. ¿Pero qué dice más? Y aborrecerás a tu enemigo. Es decir, que eso se había convertido casi que en un mandamiento de vida para el pueblo de Dios: aborrecer a los enemigos. ¿Quién se acuerda de la parábola del buen samaritano? ¿Se acuerdan de la parábola del buen samaritano? Que dice la palabra de Dios que por allá una persona la robaron, la maltrataron, la dejaron botada en el piso. ¿Y quién pasó por allí? Un sacerdote, no hizo nada. Luego pasó por allá, creo que fue un levita, tampoco hizo nada. Pero llegó un samaritano, oiga, y ese sí vino a ayudar a la persona que estaba por allá vuelta a nada. Y eso era cosa como sorprendente. Se convirtió en una parábola esa historia. ¿Pero por qué se convirtió en una parábola en esa historia? Porque es que entre judíos y samaritanos usted sabe que no se hablaban, eran enemigos. Entonces el mandamiento había llegado a tal punto en donde los judíos podían ver a un gentil que caía al agua en una embarcación y nadie le tiraba un salvavidas, que se muera, que se ahogue. Es un gentil, no es un israelita, no lo ayudo. Tremendo ese corazón, ¿verdad? Tremendo esa forma o ese estilo de vida dentro de los hijos de Dios, de que ellos habían llegado a un nivel de: si tú no eres israelita, fríguese usted solo. Mira, a ver, defiéndase quien pueda. Mira, a ver, sálvese quien pueda. Pero yo no voy a ayudar a nadie que no sea un israelita. A ese punto habían llegado los hijos de Dios en ese tiempo. Bueno, pues eran hijos de Dios, pero como que sus acciones como que no concordaban mucho con ser hijos de Dios, ¿verdad? Pero ellos habían llegado a ese punto. Preguntémonos si eso mismo llega a pasar o sucede dentro de nuestra iglesia, dentro de la actualidad. ¿Será que lo mismo vemos a veces? Yo creo que sí, cierto que sí. Yo creo que dentro de los cristianos a veces como que nos tendemos a veces la mano, pero con el que no es creyente como que a veces hay cristianos que como que, ay no, que mira a ver qué hace, ay que allá está sufriendo por su pecado. Yo he escuchado cristianos de esa manera, que dicen: esa persona lo echaron del trabajo, pero ahí tiene, por no buscar de Dios, ahí lo tiene bien merecido. Y por allá una persona de pronto sufriendo. ¿Y el pueblo de Dios con esas actitudes serán correctas? No son correctas, no son correctas, porque esas eran las actitudes del pueblo de Dios en ese tiempo. Se cayó una persona que no tenía a Dios, defiéndase como pueda, mire cómo se va a salvar esa persona, pero yo no muevo un dedo por salvarla. Ese fue el mandamiento, mírenlo ahí. Dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, pero aborrecerás ¿a quién? A tu enemigo. Fue un mandamiento para el pueblo de Dios. Pero ese mandamiento no lo había dicho Dios, se convirtió en un mandamiento debido a los hombres. Fueron mandamientos de hombres. ¿Por qué fueron mandamientos de hombres? Porque lo sabemos, porque la Biblia no enseña eso. En el Antiguo y Nuevo Testamento la Biblia nos habla de que debemos de amar a nuestros enemigos. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 32:35, búsquelo allí. Deuteronomio 32:35. Dice la palabra de Dios, Dios hablando allí en Deuteronomio, los 5 libros, 5 primeros libros de la Biblia. Bueno, allí encontramos casi que toda la base de la ley. Y dice ahí la palabra de Dios: mía es la venganza. O sea, ¿qué fue lo que dijo Dios? Usted no se vengue de nadie, yo soy el que me voy a vengar. Mía es la venganza. Entendiendo ese principio, no tiene que haber ningún cristiano queriéndose vengar de otro.
Entendiendo ese principio, no tiene que haber ninguna mujer queriendo ver a ese marido infiel mal. Usted sabe que eso pasa con muchas personas, que de pronto alguien les traicionó y esa persona dice, siento un fresquito cuando le vaya mal. Gozan. ¿Sabe cómo se llama ese gozo? Venganza. ¿Sabe cómo se llama esa satisfacción cuando esa persona le empieza a ir mal? Venganza. Eso se llama venganza. Pero la venganza no es tuya. La venganza no tiene que ser mía. La venganza tiene que ser de Dios, mi hermano. La venganza tiene que ser de Dios. No tiene que ser ni tuya ni mía. Ahora, no hablemos solamente de una infidelidad. Hablemos de pronto de un compañero de trabajo que le ha hecho la vida imposible, y cuando va por allá le ponen un memorando a ese compañero de trabajo. ¿Siente un fresquito? No, no sienta ningún fresquito, porque la venganza no es suya. No tenga esa sed de venganza, no tenga ese corazón, ni tengamos ese corazón de que mejor dicho, por fin, ahora sí estoy disfrutando, estoy gozando. Porque cuando eso nos pasa, es porque nosotros dentro de nuestra vida hay esa sed de venganza. Pero la Biblia nos dice, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que está preparado se apresura. Entonces usted y yo no tenemos que buscarle el mal a nadie, el quiebre a nadie. Usted y yo no tenemos que buscarle la caída a nadie. Dios se encargará de esas batallas, amén. Dios se encargará de esas luchas. Dios se encargará de esas peleas. Ese era el mandamiento. Y entonces, ¿de dónde salió el otro mandamiento que Jesús nos dijo apenas? Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo pero aborrecerás a tú. Entonces, ¿quién dijo eso? Los hombres. Porque lo que Dios había dicho era que a los enemigos no hay que vengarse de ellos, sino que Dios iba a pagarles conforme a sus obras. Pero es que en la Biblia encontramos unos salmos que son bien imprecatorios allí, salmos que son de guerra, y salmos donde el salmista, valga la redundancia, pide el juicio para sus enemigos. Sí, muy bien, pero ese juicio el salmista se lo pide a Dios, no él. Es decir, que el salmista no tomó venganza con sus propias manos. ¿O acaso David mató a Saúl? No. Él dijo, yo no voy a tocar al ungido de Jehová, pero le pidió a Dios que Dios se hiciera cargo de su enemigo. ¿Sí ve cómo es el modelo de un hijo de Dios? No es en nuestras fuerzas. No somos nosotros los que vamos y le hacemos la guerra allá al vecino, que de pronto nos ha hecho también la guerra a nosotros. No, deje ese vecino quieto. Sírvale, bendígalo, ore por él. Ahorita lo vamos a seguir estudiando, pero no es tuya la venganza. Ese vecino que le ha hecho la vida imposible a usted, déjelo allá quietico. Déjelo allá quietico. Usted tiene alguna ocasión de ir a hacerle la vida imposible, no lo haga. No lo haga. Hay cristianos que se vengan con venganzas cristianas. ¿Sabe cuál sería una de esas? Le ponen allá el equipo de volumen a toda con música secular, y el cristiano también le pone. Entonces, no me dejó dormir ayer, yo no lo dejo dormir, con coritos, con alabanzas. No se vengue. Ponga coritos, alabanzas, ponga música cristiana, pero para deleitarse, para alabar a Dios, no para vengarse de otra persona, no para hacerle la competencia ya, y entonces guerra de equipo de sonido a ver quién suena más duro. No, mire que aún en cosas como esas tan pequeñas o tan insignificantes se evidencia una sed de venganza dentro de nuestros corazones. Dice la palabra del Señor en Romanos 12:19. Romanos capítulo número 12 y versículo número 19. No os venguéis vosotros mismos. Es decir, que estamos saltando del Antiguo Testamento al Nuevo y nos dice el mismo mensaje. No os venguéis vosotros mismos, dice la palabra del Señor. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es decir, que ese mandamiento de aborrecer a los enemigos como que tiene que desaparecer de nuestras vidas, porque no fue un mandamiento dado por Dios. Pero es que me ha hecho la vida imposible esa persona. Mía es la venganza, dice el Señor. Mía es la venganza, mío es el pago. Déjele al Señor esa persona, ore por esa persona. Hagamos lo que dice la palabra del Señor más bien, pero usted no haga nada contra las personas. No haga nada en contra de un enemigo. No haga nada. No levante su mano contra un enemigo. Dice la palabra del Señor,
algo que debemos de hacer con nuestros enemigos. Proverbios 25:21. Ahora allí en la Biblia, en Proverbios capítulo número 25 y el versículo número 21. Hoy estamos saltándonos por varios textos, por varios pasajes, por varias citas. Proverbios 25:21 nos dice la escritura lo siguiente. Dice la palabra de Dios: si el que te aborrece tuviere hambre, déjelo ahí hambriento, ¿sí? No, dice, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale vinagre. No, eso se lo hicieron al Señor Jesús. No, dale de beber, dale agua. Entonces, necesitamos entender que esto sí es un mandamiento del Señor. Cuando tu enemigo tuviere hambre, vaya y sírvale, vaya y dele una comida. Y si tuviere sed, vaya y dele un vaso de agua. Un vaso de agua que representaría esfuerzo. ¿Sabe por qué representa esfuerzo? Porque estamos hablando de un contexto donde el pueblo de Israel vivía en el desierto, o no propiamente en el desierto, pero sí toda la región de Jerusalén, Israel y todo eso, aunque hay mar y todo, pero hay zonas muy desérticas y conseguir un vaso de agua no era tarea fácil. Por eso usted ve que ellos tenían que cavar pozos. Usted ve por allá que en el desierto tuvieron que pedirle al Señor, nos morimos de hambre, y el Señor por allá sacó agua de una peña. Es decir, que el agua, en el contexto de la Biblia, el agua es muy valiosa. El agua es muy valiosa. Se secaban los pozos. Si hay mar, usted sabe que el agua del mar se puede tomar o no. No, es salada. Entonces, el agua era muy valiosa. El agua era muy valiosa. Y entonces, cuando se está hablando de darle un vaso de agua al enemigo, no se está hablando como con tal facilidad de vaya a la llave, ábrala y sirva la agüita y ya, o vaya por una bolsa de agua y dásela, así como tan superficial o tan fácil como nos quedaría a usted y a mí hacerlo hoy en día. No, allá literalmente ir por un vaso de agua, ¿sabe qué representaba? ¿Se acuerdan de la historia de Jacob? Creo que fue cuando fue o más bien le estaban buscando esposa a Jacob o a Isaac. Se me olvidó a cuál de los dos en este momento. Pero llega allí y una de las, a Jacob, ¿verdad? A Isaac es. Entonces una de las señales era que tenía que llegar aquel siervo, y una de las señales para saber que esa era la esposa era que esa mujer tenía que ir ¿a dónde? Al pozo, y allá empezar a sacar agua. Y qué trabajo tan difícil, ¿verdad? Saque agua para darle ¿a quién? Al criado, al siervo, a los camellos. Y entonces vea que entonces tocaba sudarla para dar un vasito de agua. Eso no es vaya a la nevera y saque agua fría. Eso no era de vaya a la llave y ponga, no, y hay hielito por si quiere hielito. No, no era así de fácil. No era así de fácil. Literalmente era un trabajo. Eso también nos transporta a Jesús. Cuando Jesús estaba cansado, iba caminando por largas horas y llegó a un pozo y se encontró con la mujer samaritana, y de igual manera le dijo: dame agua, tengo sed. Y entonces ella, bueno, pues surge allí toda una conversación. Judíos, samaritanos no se hablan entre sí, pero es el mismo contexto. Venga, para poderle dar agua tengo que sacarla del pozo. ¿Se acuerda que Jesús le dijo: si usted supiera, mujer, con quién está hablando, tú serías la que me pedirías agua a mí? Y esa mujer en tono de burla le dijo: pero si usted no tiene agua para usted mismo, ¿y cómo me va a dar agua a mí? Antes me está diciendo que yo la saque del pozo. Pero entonces, bueno, ya usted conoce el resto de la historia, que Jesús le estaba hablando era del agua de vida eterna, el Espíritu Santo. Pero volviendo al tema, dar un vaso de agua representaba un esfuerzo muy grande. Y entonces, ¿será que nos toca esforzarnos a usted y a mí para darle algo a un enemigo? Sí, porque no es fácil darle algo a un enemigo. No es fácil servir a un enemigo. No es fácil darle algo que un enemigo necesita. Pero es que cuando lo vemos sufriendo, como que uno más bien quisiera decir: Padre, aquí ya está la respuesta. Yo no sé cuánta gente no ha dado testimonio en una tarima de una iglesia, o en un altar de una iglesia, como lo queramos llamar, diciendo: pastor o iglesia, tengo aquí un testimonio. Dios hizo venganza, Dios hizo justicia, por eso le partió una pata al vecino, a mi enemigo. Sí, esos son testimonios que abundan. Esos son testimonios que están por allá por montones. Porque cuando vemos al enemigo sufrir, como que para nosotros se nos vuelve
motivo de alegría, de felicidad, de testimonio, de contarlo a los cuatro vientos. Pero lo que cuesta esfuerzo es ir a ayudarlo. El enemigo fue y se partió un pie. Vaya y llévelo a las terapias. Uy, qué cosa tan difícil. Vaya y acompáñenlo a las terapias, porque se partió un pie. No, al contrario, cristiano, gloria a Dios, allá se partió el pie. Dios se lo partió, fue el ángel Gabriel que se lo partió. No, vaya y acompáñenlo a las terapias y lo verá que eso como que va a ser lo bíblico y lo de un hijo de Dios. ¿Cierto que como que eso sí como que uno la piensa 2, 3, 4 y 10 veces? No, yo que voy a ir por allá. Más bien allá tiene, que venga más bien a pedirme perdón. Desnude su corazón hoy. ¿Cuántos no hemos anhelado eso? Y yo quiero que venga y me pida perdón. Y es que tiene que volver acá y a pedirme perdón esa persona. Sea un familiar, sea un amigo, sea una persona que te hirió, te lastimó, te traicionó. ¿Y cuántos no hemos tenido tal vez esos deseos? Y es que tiene que venir a pedirme perdón. Y es que yo le serví a esa persona y me traicionó y tiene que venir y pedirme perdón. Sed de venganza y más bien usted y yo tenemos que servir a aquellos que nos hacen mal. ¿Quién es un enemigo? ¿Acaso el enemigo es aquel que te bendice y te hace bien? No, el enemigo es aquel que te hace la vida imposible. Ese enemigo para muchos puede ser el mismo esposo, pero la Biblia dice sírvale. Ese enemigo puede ser el mismo jefe, la Biblia dice sírvale. Ese enemigo puede ser un vecino, sírvale. Hágale el bien, dice la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios en Éxodo 23:4. Éxodo capítulo número 23 y versículo número 4. Dice la palabra de Dios: si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, ¿qué dice la palabra de Dios? Vuelve a llevárselo. Contextualicemos eso a este año, a estas fechas de hoy en día. Si usted ve por ahí varado a un enemigo, gócese y alégrese porque está por ahí botado, porque se le quedó la moto sin gasolina y tiene que caminar media hora empujando la moto. ¿O qué tiene que hacer? Vaya, ayúdele a empujar. Vaya, ayúdele a empujar, o vaya usted en su moto y tráigale un poquito de gasolina y desvárelo. ¿Nota cómo son como cosas difíciles que el Señor nos pide? Pero estamos hablando de bueyes, sí, listo. La Biblia nos habla de bueyes porque esa era la época de ellos. Entonces se le perdió el buey al vecino. Gloria a Dios, Dios está haciendo justicia con ese vecino, ¿no? Porque ese es el lenguaje de nosotros. Uy, se le perdió el buey al vecino. ¿Perdió cuánto? ¿Cuánto valdrá un buey? 500,000 pesos, no sé, 1,000,000. Bueno, allá está quedando, allá está pagando todas las que me hizo. No, mi hermano, ese no es el pensamiento que deberíamos tener usted y yo. Pero desafortunadamente sí es el pensamiento de muchos. Echaron a alguien del trabajo que te había hecho la vida imposible. ¿Cuántos hemos pasado por ese momento? Yo sí, yo tengo que ser sincero. Y cuando yo en Bogotá trabajaba en X o Y lugar y echaban a la persona que era tremenda y de todo, uno decía, ese día, mejor dicho, hagamos fiesta, hagamos celebración porque hay un ambiente de paz y de aquí en adelante la empresa va a estar como más tranquila, como que ya se fue esa persona y descansamos. Pero note que eso no es un pensamiento bíblico. Note que eso no es un pensamiento que agrade al Señor. Note que aunque pueda llegar a traer cierta felicidad, no es algo correcto delante de los ojos de Dios, porque uno se está alegrando del mal ajeno, porque uno se está alegrando de la tristeza ajena, de la desgracia ajena. Entonces la Biblia nos está diciendo, más bien si usted ve allá que al enemigo se le perdió un buey y usted lo encontró, vaya, lléveselo. Buenas, enemigo, mira, aquí le encontré su buey, aquí se lo traje. Servirle. Yo creo que 1,000,000 de formas de poder servir a los enemigos. Hágalo, hagámoslo. Y qué reto más grande. Por eso yo le digo que este tipo de prédicas como que no nos agradan mucho, porque servir a un enemigo, pastor, yo soy manso pero no menso, dicen algunos. Y eso es un dicho diabólico que se ha metido dentro de la iglesia, porque Dios nos enseña a ser mansos y obviamente no mensos, pero la Biblia tampoco nos manda a pisotear a los enemigos.
La Biblia no nos manda por allá a destruir a un enemigo, más bien nos manda a servirlo. Dice la palabra de Dios, versículo 19-18. Levítico capítulo 19 y versículo número 18. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso lo dice Dios mismo, Jehová mismo. Entonces dice la Biblia, no te vengues, ni guardes ¿qué? Rencor. Pero con el rencor usted y yo hemos tenido que trabajar. Con el rencor usted y yo hemos tenido que luchar y lidiar, porque muchos de nosotros nos han hecho cosas que las hemos guardado durante un largo tiempo. La Biblia dice, no dejes poner el sol sobre vuestro enojo. Pero ¿cuántos nos hemos acostado a dormir enojados con alguien? Con un compañero de trabajo, con un vecino, con un mismo familiar. ¿Cuántos nos hemos acostado a dormir de mal genio con alguien? Con los mismos hijos, con alguien, con el pastor, con el servidor, con el líder. Nos hemos acostado a dormir enojados. La Biblia dice, más bien coja el teléfono, más bien vaya donde esa persona y reconcíliate con esa persona. Son mandamientos bíblicos, pero qué difícil es eso. Pero es que yo no fui el que fallé, dicen algunos. Que venga y me pida perdón esa persona, que esa persona fue la que falló. Que venga y me pida disculpas esa persona. Es que yo no le hice nada y esa persona sí me hizo a mí algo. Entonces, que esa persona venga y me pida perdón. No, la Biblia dice que el Hijo de Dios es el que va y arregla las cosas. ¿Cómo podemos pretender que la persona que no tiene a Dios sea la que venga a pedirnos perdón? Al más espiritual es el que más se le va a pedir. Entonces, si usted es espiritual, usted es el que tiene que ir allá a arreglar las cosas. Usted es el que tiene la responsabilidad, así usted no haya fallado, de ir a donde esa persona y arreglar las cosas. Es usted, mi hermano, soy yo, los que tenemos que ir allá a bajar la cabeza. ¿Pero por qué yo tengo que bajar la cabeza? Mi hermano, porque es un hijo de Dios. Porque dice la palabra que el Señor Jesús fue como oveja al matadero y no abrió su boca a la cruz del Calvario. Pero si era el Hijo de Dios, era inocente, ¿y por qué Él no habló? Porque nos estaba enseñando humildad, porque nos estaba enseñando a callar, aun cuando nos están vituperando, aun cuando nos están ofendiendo, cuando nos están tratando mal. Retomando lo que dice Lucas, en el capítulo 6 y versículo 27 dice, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos. Todo eso es amar a nuestros enemigos. Eso es amarlos, hacerles el bien. Eso es amar. Ahora, siguiente frase. Dice, haced el bien a los que os aborrecen. Hacerle el bien. ¿Sabe que esa palabrita bien en el griego es la palabra kalos? Y esa palabrita kalos significa hacer las cosas perfectamente. Es decir, que no es darle un vaso de agua y dárselo ahí ya. No, sino dárselo con excelencia. Esa palabrita kalos en el griego significa hacer las cosas excelentemente. Excelentemente. Y hacerlas de corazón. Hacerlas allí con buena intención, con buen ánimo. O sea, que no es que esa esposa, que su esposo de pronto le está haciendo la vida imposible y es el enemigo de ella. Esa esposa le hace la comida y le hace la bota y se la deja allá le dejé servido. Porque ese no sería el kalos. El kalos es hacerlo correctamente. El kalos es servirle con amor. Pero ¿cómo hacerlo? Usted no conoce a mi marido, pastor. Hágalo con amor. Pero si es que usted no conoce cómo es él conmigo, hágalo con amor, porque es lo que la palabra de Dios está pidiendo y demandando de usted, mi hermano y mi hermana. Es lo que la Biblia dice que usted y yo debemos de hacer. Hacer las cosas con excelencia, con integridad, con amor, con genuinidad, con sinceridad. No es hacer las cosas insípidamente, es hacer las cosas con excelencia, es hacer las cosas con eficiencia. Entonces no nos está mandando la palabra de Dios a servir de cualquier manera a los enemigos. Nos está mandando ¿de qué manera? Kalos. ¿Qué significa qué? ¿Alguien que me lo recuerde? ¿Servir qué? Excelentemente. O sea que ¿cómo tenemos que servirle a nuestros enemigos? No solamente servirles, sino de servirles excelentemente. Eso es lo bonito de estudiar el idioma original, pero no para decir que nos volvimos de raíces hebreas y quién sabe qué herejías, no, sino más bien
estudiarlo como quien va a un diccionario y consulta y discierne lo que está allí, investiga y averigua y etcétera. Porque no es servir por servir, es servir excelentemente, es servir excelentemente, es servir excelentemente. Ahí le cociné, pero no le echo sal, de pura venganza. No, venga, hágale un buen sazón, hágale un almuerzo bien especial. Y no le eche azúcar al jugo, por venganza, no por cuidarlo de la diabetes. O al contrario, yo sé que es diabético y pero le echo más azúcar. Y ahí le llevo el jugo que me está diciendo la Biblia que se lo lleve, pero cargado de azúcar para que se vaya más rápido esta tierra. No, calos, excelentemente. Si usted sabe que esa persona está con alguna de esas cositas, venga, mire, le traje juguito y como a usted le gusta, con 2 hielitos y con una sola cucharadita de azúcar, como a usted le gusta. ¡Qué excelencia! ¿Cómo va a quedar ese enemigo ante una atención como esas? Desarmado. Va a quedar como que, uy, esta persona y me trajo lo que yo quería y como a mí me gusta, eso ni siquiera a otras personas. Y esta persona que yo le he hecho tanto mal, y mire esa atención que me dio. Pero es que esos son los hijos de Dios, mi hermano. Eso es vivir el Evangelio. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil hacer eso. Pero la Biblia nos dice, ¿qué recompensa hay si usted ama al que lo ama? Ninguna. Porque la Biblia dice, también los impíos aman a quienes los aman. ¿Y qué recompensa hay allá de pronto bendecir a los que los bendicen? Pues ninguna, porque allá también afuera, el que no tiene a Dios, le queda fácil hablar bien de los que le hablan bien. Eso no tiene recompensa. Pero la Biblia nos dice, pero sí hay una recompensa en amar a un enemigo. Sí hay una recompensa. Hay una gran recompensa en hacerle bien a aquel que te ha hecho mal. Aquella persona que le ha hecho la vida cuadritos. Escuchaba yo la historia de unos misioneros que llegaron a Ecuador. Y esos misioneros llegaron a Ecuador muy contentos. Llegaron allá al Ecuador porque iban a evangelizar a una tribu indígena que nunca habían oído la palabra del Señor. Y entonces comenzaron en avioneta, y eso fue muchos años atrás, tal vez unos 120 años atrás. No estamos hablando de la iglesia primitiva, estamos hablando más o menos de unos 120 años atrás, 130, 40, 140 años atrás, no hace mucho. Y esos misioneros llegaron allá, o es posible que hace unos 100 años más o menos, llegaron allá a Ecuador. Y comenzaron a buscarlos. Cuando encontraron a esa tribu, se pusieron felices porque los iban a evangelizar. Y entonces les llevaron regalos. Y entonces, pues como todavía no se hablaban, no tenían el idioma todavía como tal, comenzaron a comunicarse con señas y a darles regalos. Entonces les dejaron regalos. ¿Y qué cree que hicieron los de la tribu? Pues recibieron los regalos, abrieron un poco su corazón. Usted sabe que los regalos hacen eso, abren los corazones, hacen que la persona se predisponga, tenga una mejor actitud. Y comenzaron allá a predicarles. ¿Sabe qué hicieron esos indígenas? Llegó el día que cogieron y los mataron a todos. Mataron a 4 misioneros. Los mataron a 4 misioneros allá. Después de que esa gente fueron, les llevaron mercado, les llevaron regalos, les estaban llevando ayuda, les estaban llevando el evangelio. Y ellos, así de buenas a primeras, los mataron. Hay documentales, si usted lo quiere ver, es una historia real. Lo curioso del asunto es que por cosas de Dios, una persona de esa tribu se contacta con una de las esposas de los misioneros. Lograron en esas diosidencias, no coincidencias sino diosidencias, tener allí un contacto. Y la esposa de esos misioneros, una de esas esposas, dice: yo voy a ir allá con mi hija, con mi hijita, y voy a ir allá a seguir la labor que mi esposo ya fallecido pues empezó. Y fue allá y se volvió una misionera allá con esa tribu indígena, la misma tribu indígena que le había matado a su esposo. Y la niña ya, y como allá sale en el documental, porque hay tomas, hay video, sale la niña ya criándose con los indígenas y todo, y ella sirviéndoles, y ella enseñándoles, y ella haciéndoles allá curaciones, y sale ella sirviéndoles. Años más tarde entrevistan a la niña, y la niña ya avanzada en años contaba: a mi papá lo mataron esas
esas personas de la tribu indígena, pero luego eso abrió la puerta para que mi mamá fuese misionera allá y yo fui con mi mamá y le servimos a esa comunidad. ¿Notan el mensaje cuál es? Le servimos a aquellos que nos quitaron la vida de mi papá, la vida de mi esposo. Eso es algo muy difícil, eso es algo muy duro. Hay muchos testimonios, creo, si mi memoria no me falla, corríjame usted si estoy mal. Es que yo nunca he escuchado una prédica de Gigi Ávila. Yo nunca la he oído, pero sé que hay muchas personitas que les gusta. Y es un hombre, o más bien fue un hombre de Dios. Pero si mi memoria no me falla, creo que a él le mataron 2 hijas, ¿verdad que sí? Una hija fue la cosa. El mismo esposo de ella, es decir, su yerno le mató a su propia hija. ¿Qué cosa más difícil? ¿Qué cosa más difícil que él tenga que decir cómo perdonar a esa persona que le quitó la vida a mi hija? ¿Cuántas familias no estarán en esa misma situación? Se prende las noticias y ¿cuántos feminicidios no hay? ¿Cuántos feminicidios no hay? O sea que ¿cuántos familiares no estarán con esa misma dolor, esa misma herida allí en su corazón, diciendo, esa persona que un día llegó a la vida de mi hija o de mi hermana o de mi mamá, le quitó la vida, le quitó la vida? ¿Cuánta gente no estará? Pero ¿cuánta de esa gente no será cristiana? Porque uno se escucha en las noticias, feminicidios, 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 violaciones. Hablemos de una violación, de un abuso sexual. Preguntémonos de todas esas estadísticas, ¿cuántas víctimas hay que son cristianos? Porque es que es fácil escuchar que han sido violados yo no sé cuántos miles de niños a lo largo de lo que lleva este año. Pero preguntémonos cuántos de esos niños tal vez iban a la iglesia infantil con sus papás a la iglesia. Y ahora, ¿qué hacer con ese dolor, con ese violador? ¿Qué hacer con ese abusador sexual? ¿O qué hacer con ese asesino? Y le arrebató la vida a un miembro del hogar, de la familia. ¿Qué hacer con aquellas personas que de pronto no fueron ni abusadas sexualmente ni víctimas de un asesinato, sino de pronto víctimas de infidelidad? ¿Qué hacer con esos hogares cristianos donde ha habido infidelidad? ¿Acaso eso no crea un dolor? Claro, eso es un dolor muy fuerte. ¿Qué hacer con esos hogares? ¿Qué hacer en esos hogares? ¿Qué hacer con esas vidas? La Biblia está diciendo, hay una sola cosa, y es amar a los enemigos, es servir a los enemigos y hacerlo con excelencia. ¿Qué hacer con aquella persona que estafó, con aquella persona que robó, con aquella persona que llevó a la bancarrota a otra? ¿Qué hacer? Servirle, no tenemos otra, no tenemos una Biblia diferente. Por ahí la inteligencia artificial está creando una Biblia para todas las naciones y religiones. No sé si fue un experimento o realmente lo esté haciendo, pero salía en un noticiero que la inteligencia artificial tenía la capacidad, o por juego o por experimento o por lo que sea, de tomar todos los textos bíblicos de muchos libros sagrados y unificarlos en uno solo, dándole contentillo a todo el mundo. Tal vez una Biblia así sí nos diga un mensaje diferente, pero la Biblia que tú y yo tenemos, que es la palabra de Dios, nos dice: ama a tus enemigos, sirve a tus enemigos. Testimonios hay muchos, mi hermano, de gente que ha sido creyente, gente que ha sido cristiana y le han matado al hijo y después tiene que ir a servirle a ese enemigo y tener que ver al asesino en la cárcel y decir: yo lo perdono por haber matado a mi propio hijo. Yo le estoy hablando tal vez cosas extremas, le estoy hablando tal vez unas experiencias muy que de pronto en la iglesia ninguno hemos pasado. De pronto nos han hecho como que dolores más pequeños, heridas más pequeñas. Pero sea cual sea tu enemigo, la Biblia nos dice que debemos de amarlo. Amén. Amén o no amén. Dice la palabra del Señor. Con esto termino porque lo demás, yo sé que son 4 cosas, pero las otras 2 las voy a dar en el siguiente culto. Dice aquí la palabra del Señor, Juan 15:17. Juan capítulo número 15 y versículo número 17. Dice la Escritura: esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece,
sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Es decir, ¿qué podemos esperar tú y yo del mundo? Nada, porque si aborrecieron a Cristo, pues a nosotros también nos van a aborrecer. Deje de estar esperando aplausos del mundo, porque aquí la misma Biblia lo dice, hay de vosotros. ¿Te acuerdas que en el culto anterior leíamos los ayes? Y dentro de esos ayes decía, hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Eso es un ay. Preocupémonos el día que la gente esté hablando bien de ti o de mí. Dentro del gremio de artistas cristianos, ¿cuántos hemos visto artistas cristianos que se ganan premios Grammy? ¿Cierto que sí? Sean actores, sean cantantes, sean productores, etcétera. Bueno, ¿sabe que eso no es un motivo de alegrarse uno? ¿Por qué? Porque la Biblia está diciendo que eso es un peligro. Cuando la gente aplaude a un cristiano, eso es un peligro. Eso es un peligro. Pero no es un peligro que porque se le vaya a llenar el corazón de vanagloria o orgullo, no. Es un peligro peor. Y es que si el mundo está aplaudiendo a un cristiano, es porque ese cristiano como que no se está pareciendo a Cristo. Si no se está pareciendo es al mundo que lo está aplaudiendo. Y la mayoría de la iglesia se alegra cuando algún artista cristiano gana un premio Grammy. Y pues no es por desameritar el talento que pueda llegar a tener esa persona. No, puede tener mucho talento y puede ser merecedor y digno de ese galardón, de ese premio. Pero la Biblia sí nos está diciendo, ay de vosotros cuando los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Lo normal o lo bíblico de un hijo de Dios es que el mundo lo aborrezca. Es decir, que a los cantantes cristianos el mundo no debería estar dando Grammys, no debería estar dándoles premio arpa, premio yo no sé qué cosa, debería estarlos aborreciendo. Y entonces uno diría, no, pero es que no, el Grammy está bien, el premio arpa está bien, el premio yo no sé qué cosas está bien, porque nos gusta que la gente nos aplauda, porque nos gustan los reconocimientos, porque nos gusta ocupar los primeros lugares. Pero lo que dice la Biblia es que el mundo nos aborrecerá. Es decir, que causa de gozo y regocijo de que uno esté haciendo las cosas bien si el mundo te aborrece. Porque usted dice, así hicieron con mi maestro, así hicieron con el Señor Jesús, me estoy pareciendo a Cristo. ¿Usted cree que si Cristo estuviese hoy acá, le darían un premio Grammy a Cristo? ¿Quién dice que sí? ¿Será que sí le darían un premio Grammy? No, pero ¿se lo merecería? Claro. Un talentoso impresionante. ¿Será que el rey David con todo su talento musical hoy no le darían un premio Grammy? Pero yo creo que no. ¿Sabe por qué? Porque su talento no lo mirarían, sino que le tendrían rabia y repudio, porque ese hombre tiene el favor de Dios en su vida, porque ese hombre es un hombre íntegro, porque ese hombre tiene el corazón conforme al de Dios. Entonces nota, al rey David hoy por hoy, en esta fecha actual, no le darían premio Grammy. Lo que querían hacer con él, o lo que querrían hacer con el rey David, es lo que quisieron hacer en el tiempo de él: quitarle la vida, lanzarle saetas, destruirlo. Entonces, nosotros tenemos que entender que dentro de la vida cotidiana del cristiano van a estar los aborrecimientos. Nota que entonces esta enseñanza del día de hoy cobra mucha importancia cuando tú y yo sabemos que en nuestro diario caminar va a haber gente que nos aborrezca, porque es que esto no es algo por allá de ¿será que me pasan la vida que alguien me va a aborrecer o será que no? No, es que te van a aborrecer, dice la palabra de Dios. Es que si tú quieres caminar con Dios, sí o sí te van a aborrecer. Y entonces como sí o sí indiscutiblemente te van a aborrecer, ahí es donde nosotros tenemos que decir, ¿y ahora qué hago con esa persona? Ya aprendí hoy que tengo que amarlo, hacerle el bien, bendecirlo, orar por él. Amén. Dice aquí la palabra de Dios, el siguiente versículo 19. Si fueras del mundo, ¿qué dice el versículo? Si usted es del mundo, el mundo te ama. Lo que le estaba diciendo hace un momento. Entonces el mundo ama los que son del mundo. Porque el mundo ama ¿qué? Lo suyo. Pero porque no sois del mundo,
antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. O sea, es una verdad, aquí no hay nada que hacer. Volvemos al mismo punto. No estamos hablando que la persona no tenga talento, no estamos hablando que la persona no tenga el potencial para y los méritos para ganar créditos y galardones en este mundo, pero la Biblia está diciendo, pero como has decidido seguir a Cristo, te van a aborrecer, te van a aborrecer. Si tú fueras del mundo y tuvieses ese talento en el mundo, te van a aplaudir. ¿Cuántos escucharon días atrás, bueno, tal vez no días atrás, meses atrás, que un artista muy famoso se había convertido a Cristo? ¿Cómo se llamaba ese artista? Bueno, de los muchos. Farruko, creo que era, ¿verdad? ¿Cómo? Farruko. Entonces él es un artista que en el mundo secular tiene una carrera profesional muy grande y estaba en una época de que su trayectoria musical y profesional estaba en lo alto, pero apenas salió la noticia que comenzó a buscar de Dios, ¿qué hicieron toda la gente o la mayoría de gente? Se le fue la imagen pública al piso, se le fue todo al suelo, comenzó todo allá a decaerse. Usted y yo no sabemos si su conversión fue genuina o no, eso solo lo sabrá Dios, y la Biblia nos dice que por sus frutos los conoceréis. Pero al punto al que yo voy, que eso le ha pasado a él, a Justin Bieber, a muchos artistas, le ha pasado a muchos artistas, que después de que deciden buscar al Señor, allí se les va al piso muchas cosas, se les va al piso muchas cosas, se les va al suelo muchas cosas, se les va al suelo la carrera profesional y demás. Pero cuando la gente decide seguir al Señor, debe entender que el mundo lo va ¿a qué? A aborrecer. El mundo lo va a aborrecer. El mundo lo va a aborrecer. Usted y yo de pronto no seamos de aquellos artistas o no estemos en ese escalafón de la fama, pero por el simple hecho de seguir a Dios, el mundo nos va ¿a qué? A aborrecer. Dice la palabra del Señor en Mateo 10:35, y ahora sí con este termino, para no dejar allí inconcluso esta partecita. Mateo 10:35. Dice la Escritura: porque he venido para poner en disensión al hombre, ¿contra quién? Contra su padre, y he venido a poner disensión al hombre contra la hija, contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de ¿dónde? Los de su casa, dice la palabra del Señor. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Es decir, que los enemigos, ¿en dónde van a estar? Hasta en su propia casa. Y la misma familia se convierte en un enemigo a veces del cristiano. La misma familia se vuelve un enemigo. Los vecinos, en donde queramos ir, allá vamos a encontrar enemigos. Porque desde el día que decidimos seguir a Cristo, allí van a haber enemigos. La Biblia nos dice que si nos hacemos amigos del mundo, nos constituimos ¿qué? Enemigos de Dios. Pero en el momento que nos volvemos amigos de Dios, nos constituimos ¿qué? Enemigos del mundo. Van a haber indiscutiblemente enemigos. Eso no es de que usted quiera llevar, como dicen por ahí, la fiesta en paz. No. Van a haber enemigos y punto. Van a haber enemigos. Te van a aborrecer, te van a odiar, te van a criticar. Pero allí es donde tú y yo necesitamos aprender a amar a esos enemigos, hacerles el bien y servir a esos enemigos.